que yo soy Sofía Guillén, estoy un poco abrumada, no me esperaba tanta gente, pero a la par lo agradezco mucho. Y eso, como han explicado los Danis, yo el año pasado defendí mi trabajo de fin de grado, el cual tenía pues un título mucho más largo y complicado que el título de la sesión, que era Neoliberalismo y ayudas sociales, pero sintéticamente mi TFG fue eso. Y antes de meterme con teoría y demás, porque aquí sé que hay estudiantes, deciros que un TFG es un trabajo más de la carrera. Sé que hay gente a la que le supone mucho estrés y mucho esfuerzo, a mí en concreto, pero que si se elige un tema y al final acabas controlando de ello, se puede pasar medianamente bien el final de la carrera. Y a mí me fueron surgiendo, ¿no? Conforme pasaron los años en la carrera, como muchas veces se tratan desde el aula y luego desde la práctica problemas, ¿no? Que al final son como muy grandes y a los que tratamos de ofrecer como respuestas para mí como estudiante como muy pequeñas y muy puntuales. Entonces eso para mí a lo largo de la carrera como que me fue suscitando bastante como curiosidad e incluso preocupación, ¿no? Decir, una vez que acabe, realmente mi práctica a qué va a llegar. ¿No? Y al final yo creo que, a modo de síntesis, el ámbito social y el trabajo social de lo que se ocupa es de gestionar la pobreza, ¿no? De alguna manera. Y podría decirse que es como como nos gusta a nosotros llamar, colectivo vulnerable, pero luego lo volveremos a recuperar, pero también la terminología en la que se habla desde la que se habla es muy importante. Entonces, claro, encontramos que existen legislaciones tanto a nivel nacional como internacional que están como hay mucha gente, ¿no? Muy preocupada por el fin de la pobreza, como por erradicarla, pero es como pasan los años y aquí no es que ni disminuyan el número de pobres ni nadie mejore su calidad de vida. Y tanto a nivel nacional como internacional, o sea, supongo que esto lo reconoceréis, los ODS están en todas las facultades, están por toda la universidad. Y esto al final surge de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de la famosa Agenda 2030, y claro, tú te metes a verlos, están todos muy bien. No sé si están realmente ordenados de forma jerárquica por cuál es más importante y cuál es menos, pero el número uno es el fin de la pobreza. Y claro, todo esto me lleva a pensar, vale, hay un montón de gente pensando en ello, hay un montón de gente a la que le parece importante. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no se radica, ¿no? Esto que llevamos un montón de años intentando gestionar. Un apartado que vais a tener que hacer en el TFG, que es muy aburrido y muy tedioso, es el de metodología. O sea, vais a tener que hacer una cosa y explicar detalladamente cómo la habéis hecho. Y he recogido un par de conceptos clave que sí que me interesa explicar en un comienzo antes de ponerme a hablar más de teoría, y los voy a leer directamente. El primero son los 6 principios metodológicos de Garland, porque me parece como importantes tanto desde la teoría social como desde la práctica social, muchas veces poner un poco como los pies en la tierra, y estos principios me ayudaron. El primero es no confundir movimientos de corto plazo con cambios estructurales. El segundo es no confundir lo que se dice con lo que se hace. El tercero es no dar por supuesto que lo que se dice no tiene importancia. Luego ya lo he comentado y lo volveremos a recuperar, como el lenguaje muchas veces crea la realidad. Luego el cuarto es no confundir los medios con los fines. El 5 es no mezclar cuestiones distintas. Y el 6 es no perder la vista a largo plazo. Bueno. Y luego el segundo concepto clave, que a mí es un concepto que me gusta mucho, un poco en forma de broma, no es que me guste, que es de un criminólogo de Reino Unido que se llama Paul Speaker, el cual también voy a leer porque, bueno, pues lo define él muy bien. Y quiere decir el concepto de menor elegibilidad, que es al final el que vertebra muchos de las lógicas de los sistemas sociales, significa: aquellos que reciben un beneficio por ser pobres no deberían estar en mejores condiciones ni materiales ni psicológicas que aquellos que se encuentran en los empleos de más baja remuneración, en los empleos más precarios. Es un instrumento claramente dirigido a incentivar el trabajo y la oferta de mano de obra libre. El principio de menor elegibilidad se ha introducido en la mayoría de los sistemas de seguridad social del mundo como el criterio para fijar el nivel de los beneficios.
O sea, la cuantía que recibes muchas veces cuando consigues tramitar una ayuda por completo, una beca, muchas veces no puede ser mayor que los sueldos más precarios y los trabajos peor pagados. Y luego este concepto luego lo volveremos a recuperar porque todo va cobrando sentido. Y claro, dentro de todo esto tenemos que marcar dónde nos movemos. Y nos movemos en un estado capitalista, ¿vale? Y muchas veces no se habla de capitalismo, de neoliberalismo, y como que son palabras muy largas y un poco complicadas. Así que voy a empezar, porque vamos a hablar de neoliberalismo un montón de veces, así que voy a empezar como por delimitar como una definición, una idea colectiva, para luego seguir hablando y entender a qué me estoy refiriendo. Bueno, la RAE se lo despacha muy rápidamente diciendo que es una teoría política y económica que tiende a reducir al mínimo la intervención del Estado. Y luego hay autores que dedican obras y textos enteros a hablar de la noción del neoliberalismo. Y algunos componentes que tienen como todos en común es esa intervención del gobierno en el mercado sí que ha de ser mínima, debería ser mínima. Cómo protege la propiedad privada y preserva por encima el orden y la ley, cómo fomenta las libertades individuales y los fuertes derechos de propiedad privada y mercado libre. Dentro de los defensores del neoliberalismo como que se habla mucho de libertad, del modelo perfecto para la libertad del individuo. Y por otra parte hay autores que se supone que son más críticos, pero hay muchas veces que simplemente hablan como de las posibles consecuencias o de las consecuencias reales de ese modelo, que realmente lo que dicen es que el neoliberalismo es un proyecto político para restaurar el poder de las élites económicas. Que no sé hasta qué punto restaurar, porque si ya son élites, igual simplemente es como reforzar un poder que ya estaba instituido. Y eso lo que hace es el crecimiento de las desigualdades de una forma exponencial, porque, bueno, todos sabemos que si hay gente que se está haciendo muy rica, pues igual por otro lado hay gente que se está haciendo muy pobre, ¿no? O eso me parece. Los defensores de este Estado presentan la privatización, la desregularización y la competencia entre los individuos como métodos para incrementar la eficiencia y la productividad. Y al final, el individuo, o sea, te venden como esta idea de libertad, que al final lo que resulta es que el individuo es responsable de sí mismo y ha de responder por sus propias acciones y por su propio bienestar. Un poco eres libre y al final tú tienes que responder ante todo. Llevado a la práctica, el neoliberalismo es como una forma muy abrupta y tiene consecuencias muy variadas, por lo que pues, se puede especular sobre lo que puede generar, pero hay muchas veces que hasta que no llega y ha demolido un montón de cosas, no se puede prever exactamente lo que va a ocurrir, y además tiene un impacto muy dañino y muy difícilmente reparable a corto plazo. Desde el neoliberalismo lo que se tiende es a instaurar lógicas empresariales en la gestión del Estado y en la gestión al final de los servicios públicos. Por lo que al final la fuerza de trabajo y las personas, y por ende también el medio ambiente y las materias primas, son simplemente meras mercancías, siendo meras mercancías. Y uno de los principales argumentos es que la intervención del Estado ha de ser mínima. Pero realmente lo que ocurre es que cambia la función de ese Estado. El Estado originalmente debería ser un ente prestacional de derechos y bueno, de alguna forma, ¿no?, de protección, y en lo que se convierte al adoptar estos principios y prácticas de gestión empresarial es en un Estado gerencial, regido por métodos empresariales, y lo que busca es aumentar la eficiencia y la efectividad. Esto se hace a través de la privatización de los servicios públicos, externalizando prestaciones de estos
y incorporando mecanismos de mercado y la gestión de interés público. Todo esto lo conseguimos regir con la competencia. Y es ese mismo Estado, ¿no? Porque se habla de mínima intervención del Estado, pero es ese mismo Estado el que ha de crear a través de externalización, de privatización, es el que crea los marcos y condiciones necesarias para fomentar la competencia en todos los rincones sociales. Por lo que pasa de ser un Estado que debería ser prestacional a un Estado garante. Garante porque sí que te asegura financieramente la prestación de estos servicios, pero no controla el cómo. Y entonces permite que empresas privadas asuman la gestión de servicios que deberían de ser públicos. En este escenario, ¿no? Te presentan la colaboración público-privada, no muchas veces, y en X asignaturas nos presentan la colaboración público-privada como algo muy beneficioso. Están en comunicación, lo público y lo privado, para hacer cosas muy chulas, y no digo que no. Pero al final, la colaboración público-privada te lo presentan como la única opción. Al haber ido debilitando poco a poco esos servicios sociales, al haber ido externalizando esos servicios públicos, el tercer sector se vuelve predominante porque se te presenta como único, como a lo único a lo que recurrir. Y la privatización de esta gestión acaba en manos de operadores privados, de filántropos y grandes empresarios, los cuales ellos influyen en la agenda pública a través de donaciones y proyectos sociales. No sé si se os ocurrirá o se os vendrá algún nombre a la cabeza, pero al final tenemos a gente con mucho dinero y muy poderosa incidiendo en nuestras necesidades sociales, que no sé si ellos pueden tener mucha idea sobre lo que la gran masa de la población necesita cuando son personas pues asquerosamente ricas. Además, una de las varias consecuencias que puede tener esta externalización puede acabar en una pérdida del control de la administración pública en la gestación de esos servicios. Al externalizarlos y al ponerlos en manos de otros entes, pues al final cómo se llevan a cabo o cómo la gente los recibe ya no es del todo competencia del Estado, sino que lo supervisa. Y al mercantilizar esas necesidades sociales, al final lo que ocurre es que se busque más la rentabilidad del servicio que realmente un acceso universal y equitativo del mismo. Entonces, a mí lo que me surge es este modelo a largo plazo, ¿no? Si podemos ir viendo cómo hay un paulatino desmantelamiento de servicios y cómo, por ejemplo, nuestras propias necesidades están en según qué manos, esto es sostenible a largo plazo, qué implicaciones sociales y democráticas conlleva. Y todo este mismo escenario construye un sujeto, posible perceptor de prestaciones sociales. Primero voy a leer una cita de un libro de Greber que se llama Trabajos de mierda, os lo recomiendo mucho. Y esto es una cita de una mujer de Reino Unido que es asesora de prestaciones. Y dice: mi trabajo no debería ser necesario, pero lo es. Y lo es debido a la enorme ristra de trabajos de mierda inventados para impedir que la gente que necesita el dinero acabe recibiéndolo. Como si el hecho de reclamar algún tipo de prestación no fuese ya lo suficientemente kafkiano, invasivo y humillante, ahora también lo hacen increíblemente complicado. Incluso si alguien tiene derecho a algo, el proceso para solicitarlo es tan complejo que la mayoría necesita ayuda para comprender sus propios derechos. Y es que en este escenario, ser pobre no es únicamente una condición material, ¿no? Si no llegas a esta cifra, eres pobre o estás en el umbral de la pobreza, sino que también es un estigma y una etiqueta otorgada por el poder hegemónico, por discursos políticos y económicos, los cuales además crean un sujeto
que claro, si soy tan libre y entonces esto de alguna forma es culpa mía. El haber acabado en una situación, pues supongo que es culpa mía. Porque al final el neoliberalismo no es una mera teoría ni un modelo meramente político, sino que es una herramienta de dominación, la cual ha penetrado en todos y especialmente en la protección social, haciendo que desde las políticas públicas patologizamos e individualizamos aquellas biografías que se escapan de la normatividad. Claro, y desde el ámbito de lo social, regido desde hace un tiempo y cada vez más por y para el mercado, como he comentado antes, se rige a través del principio de la competitividad entre posibles perceptores de usuarios, y porque las políticas sociales y las ayudas no son redistributivas de la renta o universalistas, sino que son como de activación y de rivalidad entre los posibles sujetos que las pudiesen percibir. Y todo esto, realmente, desde los que estudiéis trabajo social, realmente esto desde el primer año de carrera te lo legitiman, ¿no? Con un dogma que a mí me han repetido en todos los cursos, diría yo. Y en primero era como, claro, es verdad. En segundo ya fue como, pues igual esto no me convence del todo. Y en tercero y cuarto, y ya fuera, es como, pues creo que esto es parte del problema, ¿no? Y el dogma en cuestión es, los recursos son escasos y limitados. Por eso hay que gestionarlos eficazmente, puesto que se dirigen a satisfacer las ilimitadas y crecientes necesidades. Claro, aquí si vamos punto por punto, los recursos son escasos y limitados. Bueno, si hablamos de recursos y hablamos de dinero, ¿no? De materia prima, de cosas tangibles, sí que son limitados, ¿no? El planeta Tierra da para lo que da. Pero escasos, no lo sé si son tan escasos. Igual el problema más bien es cómo están distribuidos. Luego hay que gestionarlos eficazmente, por supuesto. Todo desde una lógica empresarial. Hay que gestionar a las personas y a los pobres de una forma eficazmente, no se nos vayan a acumular. Bueno, eso era un chascarrillo. Y puesto que se dirigen a satisfacer las ilimitadas y crecientes necesidades. Ilimitadas y crecientes necesidades. No, porque claro, a una persona igual le das una casa y luego te pide una Play. Entonces, pues también hay que tener cuidado, ¿no? Y al final esa competencia entre los posibles perceptores de ayuda como que crea una relación con el profesional o con el ámbito social muy desigual y muy de poder. Y un proceso burocrático en el cual encima estás completamente individualizado, lo que genera es una deshumanización a partir del término de catalogación de la diferencia. El trabajador social o la persona del ámbito de lo social tiene el poder de adscribir al individuo en la categoría que a él como que mejor le cuadre para a partir de ahí pues tramitar una cosa u otra, ¿no? Y pues de repente eres un inmigrante, o de repente eres un MENA o un parado de larga duración, ¿no? Y esa es como tu etiqueta. Y a partir de esa catalogación, ¿no? Que al final pues se catalogiza a las personas para ser estudiadas mejor estadísticamente, lo que se genera es una relación desigual entre el trabajador social y el usuario, cuando el trabajador social debería ser un gestor de derechos, ¿no? Y se convierte en un dador de los mismos, como si su sí o su no es determinante en si vas a recibir una cosa u otra, y el usuario, en vez de ser un receptor de derechos, se convierte en una persona adeudaria que casi que tiene que darle las gracias al Estado, ¿no? Pero cuando realmente está percibiendo algo que le pertenece. Entonces, de estos roles y de este vocabulario, ¿no? Porque lo que he dicho antes lo vuelvo a rescatar, lo de colectivos vulnerables y problemas sociales, no pobreza, pues igual se podría hablar más bien, ¿no? De colectivos vulnerados, porque, no sé, ¿vulnerables a qué? Igual han sido vulnerados por otras cosas previas. Y en vez de problemas sociales, ¿no? Que parece que, bueno, están ahí, no puedo hacer nada, ¿no? Sino hablar de daño social.
Y, y claro, la competencia, los recursos son limitados, no hay, ¿no? No hay pan para todos, parece. Entonces, la herramienta para que todas las personas que realmente cumplen esos requisitos no lleguen a percibir esa ayuda es un enrevesado aparato burocrático. O sea, yo creo que todos en la carrera alguna vez hemos leído algún documento y decimos, no me entero absolutamente de nada. Compleja redacción de documentos, largas listas de requisitos y documentos a entregar, que enseguida que hay uno erróneo o te falta uno se te echa para atrás. Muchas veces los documentos están en un único idioma, pues en castellano. Trámites exclusivamente en soportes tecnológicos, aquí ya dándose una brecha tanto lingüística por el idioma como de educación tecnológica, por ejemplo, o incluso de edad. Y esto lo que genera es que muchas personas se pierdan en los procesos de solicitud, que ni siquiera los comiencen o que ni siquiera puedan optar a ellos porque no los conocen. Y al final, el que esto sea tan complicado en todo lo previo explicado anteriormente, tiene todo el sentido del mundo, porque el mero hecho de completar de entrar en el entramado burocrático y conseguir salir, te hace más merecedor que quien se rinde, que quien no sabe optar a ello o que por lo que sea, pues lo deja. Por lo que todo este proceso burocrático crea sujetos necesitados de condición material que deben esforzarse por demostrar su condición y lo entregado que está a cambiar y mejorar como sujeto productivo. Lo que hace la burocracia al individualizar tanto a los usuarios es un debilitamiento completo del tratamiento colectivo. Porque al final, ¿no? Hablamos de problemas sociales, pero tratamos desde el ámbito a las personas de forma separada e individual. Además, dificultamos mucho el acceso a esas prestaciones que les corresponden por requisitos y se aumenta la categorización de las personas de una forma súper simple y dicotómica que podría resumirse en un pobre bueno y en un pobre malo. Que también voy a leer a Geremek, que lo explica muy bien, y dice: el pobre bueno es el que no puede trabajar porque padece de carencias físicas, su actitud es sumisa y se supone que respeta la jerarquía y que cumple con sus deberes religiosos. Por el contrario, el pobre malo es el que aparenta ser pobre. Sus dolencias no son auténticas, explota a su familia, carece de sentido moral y religioso y cuando puede comete robos. Esto igual parece un poco anticuado, ¿no?, para el día de hoy, pero yo creo que se puede rescatar esta dualidad, que lo único que hace es reforzar la punitividad de la burocracia y esa dominación legal, generando pues eso, más desigualdad. Y el otro como hemos estado hablando, ¿no?, de competencia, como el otro eje vertebrador de toda esta inaccesibilidad, ¿no?, por así decirlo, a las prestaciones sociales, es el mérito y la culpa. Es el motor que impulsa el funcionamiento y la asignación o no de las prestaciones. El merecimiento es la noción por la cual los individuos obtienen lo que se merecen a través de sus acciones y decisiones. Entonces, si somos libres y nos regimos por el mérito, igual el que es pobre es porque un poco se lo merece y el que es rico igual es que ha trabajado mucho y muy duro. El mérito en ese sentido, es la idea de que las recompensas y los castigos son justos y reflejan el valor y las elecciones del individuo. El mérito y la culpa es como la misma moneda y una es la cara de la otra. Por la otra parte, la culpa, mientras que el mérito es el reconocimiento positivo y las recompensas, la culpa es el reconocimiento negativo y el castigo. Y la culpa se asigna a aquellos que no cumplen con las expectativas que normativamente tenemos todos, sociales, legales o morales, reforzando la idea de que el fracaso es un defecto individual y no tiene nada que ver con condiciones sociales o estructurales.
La relación entre ambas nociones se utiliza para justificar tanto el castigo como la recompensa. Si no te ha tocado es que algo has hecho mal, y si te ha tocado, muy bien, palmadita en la espalda. Y perpetuando como una falacia de igualdad, de que igual si te esfuerzas más la próxima vez, pues sí, ¿no? Pues igual sí que sale bien. Y esto al final lo que hace es despolitizar el conflicto social, ignorar las condiciones estructurales que crean esas desigualdades. Y todo este entramado, todo este escenario, desalienta a muchas personas a reclamar lo que les corresponde legítimamente. Y realmente podrían existir como soluciones a medias, ¿no? Si no nos ponemos a pensar en otras formas de Estado, ¿no? Que hay gente, ¿no? Eso igual es demasiado loco o radical, pues vamos a pensar, ¿no? Como en un medio parche, ¿no? En un sistema capitalista como el que vivimos, que sería pues una renta básica universal. Sería garantizar un ingreso digno a todos los ciudadanos sin condiciones y requisitos burocráticos. Esto sí que realmente aliviaría la pobreza y las desigualdades, pero lo que haría sería desvincular el sustento vital del trabajo y se liberaría a las personas de tener que aceptar empleos hiperprecarizados. Entonces, esto realmente en un Estado neoliberal no cuadra, porque el trabajador es una pieza más y es una mercancía cuyo valor reside en su capacidad productiva. Entonces en España tenemos otra cosa, que es el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital, en teoría, en la ley plasmado, es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas. He hecho varias veces hincapié a lo largo de la sesión en el lenguaje y como recuperar, ¿no? El nombre de ingreso mínimo vital y cambiarlo un poco, ¿no? De qué quiere decir. Mínimo sería como la parte más pequeña o la menor y vital viene de vida, ¿no? Entonces podría como reformularse ingreso mínimo vital, ¿no? Como la cantidad más pequeña para la vida. Y también teniendo, ¿no? Como sobre la mesa que vivir y sobrevivir tampoco es lo mismo. Los requisitos, los dos requisitos básicos para que te concedan y seguir percibiendo esta ayuda son tanto la residencia legal y efectiva en España de forma continuada e ininterrumpida durante al menos un año, y el segundo, hay que acreditar que se padece una situación de vulnerabilidad económica por carecer de rentas, ingresos o patrimonios insuficientes. O sea, tienes que ir a tu despacho de servicios sociales más cercano y solicitar un certificado de exclusión. Algo que no solo eres pobre, un papel que diga que eres muy pobre. Y luego también dentro de la ley, en el artículo 2, se conforma el ingreso mínimo vital como un derecho subjetivo. Los derechos subjetivos dentro del derecho administrativo son aquellos que como usuarios de las administraciones públicas tenemos derecho a reclamar y ellas tienen obligación de que se nos sean cubiertos. Entonces, bueno, luego cómo es en la práctica volveremos a esto. Y luego además la continuidad de percibir esta ayuda también depende de que esta situación de vulnerabilidad económica se extienda en el tiempo. En el momento en el que percibes un dinero que ya está por encima de los umbrales, se te retira. Entonces es una ayuda que la pobreza sobrevenida, por ejemplo, no la cubre. Excluye a la pobreza sobrevenida. Luego en la teoría, o sea, en la práctica, perdón, bueno, estos datos son del 2021 porque, bueno, el año pasado, y sabemos que 3 de cada 4 solicitudes del ingreso mínimo vital son denegadas, el 73%. Y luego solo el 8% de las personas que viven bajo el umbral de la pobreza se benefician. Entonces, ya vemos que desde la teoría a la práctica hay o sea, no es que haya una diferencia, hay un foso.
si sabemos que hay un montón de gente que se queda en el camino del proceso burocrático y realmente el 73% de las ayudas son denegadas, y si luego esta ayuda además está dirigida a prevenir el riesgo de pobreza, pero además tienes que acreditar que ya estás en una situación de pobreza y encima solo el 8% de personas que ya viven en el umbral de la pobreza se benefician, ¿de qué forma previene el riesgo de pobreza? Si ya tienes que ser pobre para percibirla. Y luego las cuantías medias que perciben cuando consigues, ¿no?, terminar de tramitar esta ayuda, por persona individual son unos 172 euros, bueno, esto en 2021, y por unidad de convivencia, o sea, más personas, 436 euros. No voy a decir nada más, pero bueno, no sé en qué condiciones o cómo realmente se puede vivir. Y ya por último, en conclusiones, bueno, pues yo hice un apartado muy largo de conclusiones, pero que ahora mismo pues no viene al caso, así que voy a cerrar ya con un párrafo sobre otro libro que os recomiendo mucho, de Juan Magulles, que se llama La negación de la virtud. Y yo creo que recoge bastante bien pues tanto lo expuesto como lo que yo quería plasmar. Y dice así: convertirse en objeto de explotación, ser cosa vendible en las condiciones más ventajosas dentro de un gran mercado de seres humanos y artefactos, se convertiría, con el ascenso de las sociedades industriales y del bienestar, en la única forma de habitar el mundo. La forma dominante de reproducción social que pretendía suprimir cualquier tipo de antagonismo social y sustituirlo por una administración eficiente de las cosas. Tecnócratas y terapeutas de la miseria ocuparían poco a poco el lugar que fueron cediendo filántropos reformistas y almas caritativas. Está aquí. Bueno, esto igual es así. Bueno, me voy a poner el tiempo para no pasarme. Bueno, gracias. Lo de la cita me ha pillado así porque... Ya. Ah, lo que me mandaste no venía. No te lo había dicho, ¿no? Vale, bueno, pues gracias. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a Sofía por su exposición. Poco más voy a poder añadir, si acaso alguna cosilla más de alguna cosa que he publicado recientemente. Y después agradecer a la Fábrica de lo Social que me invite por segunda vez. Ya soy reincidente, no sé si eso tiene alguna pena añadida por reincidir. Estoy muy a gusto aquí. La otra vez también estuvimos presentando precisamente la negación de la virtud. Y bueno, muy contento de volver aquí a este foro para hablar de esta cuestión de neoliberalismo y ayudas sociales. Yo cuando, por retomar una cosa que decía Sofía, ¿no?, en cuanto a la pobreza y la erradicación de la pobreza, siempre recuerdo un aforismo de Ramón Andrés en un libro que se llama Caminos de Intemperie, que dice: será una gran victoria social, debemos luchar por un reparto equitativo de la pobreza. Me parece interesante cómo lo plantea, es decir, ¿no? La idea de la erradicación de la pobreza o de la lucha contra la pobreza a menudo y casi sin percibirlo se convierte en una lucha contra los pobres. Y una de las primeras cosas, algo que también ha dicho Sofía, porque se convierte en una despolitización de esa condición. Si la pobreza no está anclada a un proceso de acumulación de riqueza, ¿qué es? Una condición moral, una condición biológica, una condición histórica, cultural. Todas estas cosas se han dicho sobre la pobreza, ¿no? La cultura de la pobreza de Oscar Lewis, un montón de... Todo eso se ha dado. Yo lo que intenté en la negación de la virtud y en el pequeño artículo que os quiero comentar algunas cosas de esto era precisamente volver a repolitizar eso, ¿no? Volver a encontrar cuál es el vínculo, o señalar cuál es el vínculo de la creación de pobreza y la creación de riqueza, porque si no me parece que no se entiende una cosa sin la otra, ¿no? Una cosa que decía George Simmel, el sociólogo, en un libro muy pequeñito que se llama El Pobre, decía: la asistencia a la pobreza se hace en beneficio de la totalidad social, para mantener el status quo. No se hace en beneficio de ningún pobre, de ninguna persona en concreto, se hace para mantener el orden establecido.
Si no, no tiene sentido, ¿no? Entonces, yo en las cosas que os vengo a contar del artículo este, que tiene mucha relación con lo que ha trabajado Sofía en su TFG, es un artículo que se llama La evolución de la asistencia social en España, del Estado corporativo a la sociedad implosiva, ¿no? Y en el título ya hay un error, porque no evoluciona la asistencia social. Si evoluciona algo, igual que no evolucionan ni los países, ni las economías, ni progresa. Si evoluciona o progresa algo, es un sistema económico concreto que ha hecho muy bien Sofía en darle un nombre directamente, el capitalismo. Eso es lo que se desarrolla y eso es lo que evoluciona. Y dentro de ahí, distintos subsistemas cumplen determinadas funciones. Entonces yo, cuando hablo de la evolución, quizás se podía hablar de metamorfosis o transformaciones de la asistencia social en España, que yo trato de vincular con momentos concretos de cómo se incorpora una economía, ¿no? Una nación, que es una nación económica, que compite con otras en un sistema interestatal, que pasa de ser una periferia, ¿no? Durante los años de la posguerra, del franquismo, pasa a ser una periferia a convertirse en una semiperiferia y a incorporarse finalmente a la Comunidad Económica Europea y después a la Unión Europea, ¿no? Asumir los criterios del paradigma de la exclusión social y finalmente, fijaros que España llega a esa idea de la asistencia social y de los estados de bienestar cuando ya en gran parte del mundo se está deshaciendo de esa idea, ¿no? Precisamente en los años 80, cuando ya se está poniendo en duda precisamente eso, ¿no? Cuando lo que decía Klaus Hofe en su libro de Contradicciones en el estado de bienestar, cuando ya se sabía perfectamente que el capitalismo no podía sobrevivir ni con el estado del bienestar ni sin el estado del bienestar. Y esa es una paradoja en la que seguimos inmersos ahora mismo, ¿no? Bueno, pues mi idea precisamente era recorrer la historia que nos han contado y que os habrán contado, imagino, ¿no? Pues yo ahora he dado este cuatrimestre clase en trabajo social, pero también en sociología, y a mí también me lo contaban, ¿no? Esa historia de que los estados del bienestar meridionales o del sur de Europa tenían unas características endógenas propias, como el peso de la familia tradicional, las modernizaciones truncadas o parciales y el peso de la asistencia benéfica católica, ¿no? Que había tenido mucho peso en esos países donde no hubo reforma protestante, etcétera, hubo una contrarreforma. Esos eran variables endógenas que hacían pues, que esos estados de bienestar pues, fuesen deficitarios o que tuviesen un gran camino todavía por recorrer hacia la modernización completa de los servicios sociales. Bueno, yo lo que trato en el artículo es de decir que esos son variables endógenas que pueden tener algún papel, pero que a mí me parece que lo fundamental es que los servicios sociales de cualquier tipo se convierten, os lo voy a leer porque así como lo puse, ahora lo he leído antes y digo, no sé quién ha escrito esto, la verdad, porque está un poco... Pero bueno, lo leo porque digo, las políticas sociales y las medidas de protección se entienden aquí, en este análisis, como resultado de la creación de una tupida red de instituciones, recursos y pautas de acción social cuyo objetivo fundamental es la dominación formal de una parte de la fuerza de trabajo llevada a los márgenes del proceso de valorización con la promesa de verse reintegrada en un futuro. Tenemos la idea, o concebimos, los servicios sociales o la asistencia social o las distintas ayudas como una consecución de derechos que estamos en un camino y que se pueden perfeccionar o ir aumentando en esas necesidades ilimitadas que van surgiendo en la sociedad. Si lo vemos desde la perspectiva de un desarrollo del sistema capitalista en su conjunto y de un Estado en concreto que se incluye en relación de dependencia como una semiperiferia, nos damos cuenta que en realidad es una forma, los servicios sociales y la asistencia social, de contener el conflicto social y resuelto entre el capital y el trabajo, fundamentalmente. ¿Qué es lo que hacen los servicios sociales, las ayudas a la exclusión social? Gestionan esa parte que más decía que es el peso muerto del ejército de reserva industrial. Es decir, aquellas partes de la fuerza de trabajo que no entran en las categorías de las garantías de renta. Es decir, aquellas prestaciones que vienen derivadas por la cotización anterior, ¿no? que es un criterio. Entonces son las situaciones excepcionales que quedan fuera de ese régimen, ¿no?
Entonces, yo hago hincapié sobre todo en que la pobreza es un requerimiento estructural del proceso de acumulación. La pobreza es un requerimiento estructural. No hay mundos marginales o territorios marginales o países subdesarrollados de por sí. Forman parte de un requerimiento estructural del proceso de acumulación. Y cuando no hay, se generan en todo el mundo tierras quemadas de todo tipo, a través de genocidios, como estamos viendo abiertamente, de conflictos bélicos, de asfixia de algunos países a través de la deuda, de la herramienta de la deuda, del ajuste estructural a partir de instituciones económicas como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Fijaros en esto que digo de se pueden generar marginalidades. Fijaros, yo estuve en 2001 en Argentina cuando estalló la crisis llamada del Corralito. En ese momento estaba haciendo investigación de campo en cooperativas de vivienda allí y vi los resultados de lo que fue el ajuste estructural que había empezado en los 90. Políticas de austeridad, recorte de inversión pública en un montón de servicios. 8 o 9 años después, las políticas de austeridad de la llamada Troika de la Comisión Europea seguían los mismos patrones exactamente que se habían seguido en Latinoamérica, generando aquí una periferia dentro de Europa, los PIG, ¿no? Portugal, Italia, Grecia y España, ¿no? El sur de Europa, como una forma de entender que también ese requerimiento se generan, igual que se generan naciones marginales. Grecia estuvo a punto de salir de la Unión Europea, ¿no? Países intervenidos directamente. Se generan al mismo tiempo que lugares, países marginales, barrios marginales, categorías de personas marginales. Necesita el proceso de acumulación generar esas marginalidades, tanto espaciales como sociales, como políticas. Entonces, claro, esa es mi idea fundamental, que yo trato de recorrer en tres momentos, que me parecen tres momentos de transformación importante de la asistencia social en España. Que imagino que, bueno, pues si estáis estudiando trabajo social ya os sonarán, no voy a abundar mucho en ellas, pero quizá os lo cuento un poco. Claro, yo soy partidario de lo que ha dicho también Sofía, de no confundir movimientos coyunturales con cambios estructurales de largo alcance. En la negación de la virtud, en el libro este que ha citado Sofía, yo me iba a la reforma de la beneficencia del siglo XVI, incluso antes, me iba a Roma y tal. Bueno, en la idea de que hay un proceso largo, histórico, que no nos puede hacer perder de vista que el neoliberalismo, o eso que llamamos neoliberalismo, no es ni tan novedoso, ni es exactamente una vuelta a los principios liberales. Es otra cosa, y ahora en eso hablaremos, ¿no? Es otra cosa distinta. Entonces, os decía, yo en este artículo lo que hice fue reducir mi ambición de ir muy atrás en el tiempo y decir, quiero intentar explicar esos momentos de transformación de la asistencia social en España desde el final de la Guerra Civil hasta ahora. Por eso, del Estado corporativo a la sociedad implosiva, ¿no? Entonces, esa primera etapa de transformación tiene que ver con una primera asistencia social que debe mucho al auxilio social del tiempo de guerra, ¿no? Que pone en marcha el gobierno militar para atender a las víctimas de la guerra, pues eso, viudas, huérfanos, mutilados de guerra, etc. Ese auxilio social se convierte en una idea de beneficencia de Estado que hasta el año 59, con el plan de estabilización, es la asistencia social que hay en España, ¿no? A partir del 59 se convierte ya, ¿no?, en una asistencia social más integral, con dotación de presupuestos públicos. Anteriormente la beneficencia del Estado se basaba mucho en las prestaciones que se hacían, ¿no?, como las prestaciones que hace Cruz Roja, que todavía las hace por ahí. Se basaba mucho en eso, en la acción social benéfica de la Iglesia Católica, en una forma de organizaciones paraestatales dentro del movimiento, como la sección femenina, por ejemplo, ¿no?
En ese momento se van construyendo, poco a poco, en ese Estado corporativo, lo que se hace para regular el conflicto capital-trabajo, en un momento en que España está constituida como una periferia del sistema mundo capitalista. En ese momento la herramienta fundamental no es la beneficencia, ni la redistribución, ni la garantía de rentas, es la represión política. Eso es lo fundamental. España se presenta a la Asamblea de Naciones Unidas para formar parte, presentando un plan que es desarrollo por libertad política. Presenta un 8% de aumento en los salarios anual y un índice de paro del 1,5%. Y se la incluye en Naciones Unidas, siendo una dictadura. Da igual. O sea, la idea de que el neoliberalismo, por ejemplo, esto es una idea que cabe desarrollar, es la concepción de que la economía debe funcionar sin el Estado, con la mínima intervención del Estado, habría que añadirle sí, después de haber instaurado dictaduras militares. Empezó en Chile así, también en Grecia, Portugal, España siempre ha ido de la mano. Es decir, sí, es la ausencia del Estado cuando el Estado, ¿no?, ya ha aniquilado una parte grande, ya disciplinado a la fuerza de trabajo por una vía distinta a la redistribución, ¿no? Como decía Jereme, la piedad y la horca, ¿no? El libro de Jereme se llama así, La piedad y la horca. Bueno, pues eso ha seguido funcionando así. Por eso la asistencia social en ese Estado corporativo franquista tiene esa señal importantísima, pero que no es una cuestión intrínseca que tenga que ver con nuestra meridionalidad o nuestra... Es que hay lecturas así como nuestra mediterránea, ¿no? Claro, tú que tendrá que ver, ¿no?, la cornisa cantábrica con Alicante. Lo que sucede ahí, a partir del 59, cuando se empieza a instaurar una asistencia social más organizada, tiene que ver fundamentalmente con el acceso y el primer impulso, y va a ser una variable importante, el primer impulso de productividad, ¿no?, del país tiene que ver con el impulso de dos industrias muy potentes: la construcción y la industria inmobiliaria y el turismo internacional. Eso va a ser fundamental. Es una forma de inserción de esa economía dentro de su situación periférica con los estados europeos y con la economía del mundo en general, que va a ser una marca indeleble, ¿vale? Eso me parece que es más importante, o tiene un papel que me explica más de por qué funcionan los servicios sociales como funcionan aquí, que el familismo, el peso tradicional de la Iglesia, etcétera, etcétera. Eso ha permanecido así. Hay un informe de la Asociación de Economistas, no me acuerdo ahora, lo tengo por aquí, que hace 45 años, ¿no?, de sectores productivos en España. Y ahí yo hice un análisis de los datos y se ve claramente cómo la acción combinada de la construcción, el sector inmobiliario y el turismo han representado el valor añadido bruto entre el 22% del valor añadido bruto que se produce en todo el país hasta el 28,9%, casi el 30% según el año, ¿vale?, en el periodo que va desde los años 60 hasta 2022. Es decir, eso ha sido un peso estructural importantísimo, ¿vale? ¿Por qué esto es importante? Porque esa variable fundamental del desarrollo inmobiliario y esos sectores que absorbían empleo, ¿no?, y eran una forma de estabilización, tienen un efecto que algunos han llamado el efecto clase media, que es fundamental. Se convierte a los proletarios en propietarios, ¿no?, que era lo que quería Luis Arrese, que fue el primer ministro de vivienda franquista, que además esa frase se ha hecho muy conocida, pero el contexto en el que la hace es en un homenaje que le da la Asociación de Promotores Inmobiliarios. No la hace así al aire, la hace en un momento en que están todos los promotores inmobiliarios diciendo qué bien, ¿no? Y dice, claro, si es que aquí lo que hace falta para disciplinar a la gente es que tenga propiedades o que estén endeudados pagando sus propiedades. Entonces, a partir de ahí, las distintas olas de crecimiento inmobiliario, amparadas en la extensión
de la construcción para las clases trabajadoras en el éxodo rural, urbano, que se da entre los años 50 y 70 aproximadamente, fundamentalmente, y después en los sucesivos ciclos de expansión inmobiliaria, como del 96 a 2007-2008, ¿no? El próximo que vendrá, que ya se está oyendo, hace falta liberalizar más suelo, hace falta construir más, no sé cuántas miles de viviendas nos hacen falta. Eso ha estado siempre presente y ha sido un amortiguador fundamental de las carencias de la redistribución en otro sentido. Sí. ¿Por qué en una situación, en un país con una tradición además bastante potente de conflictividad social, ¿no? Se pudo mantener, ¿no? un estado de bienestar que en realidad nunca pasó de ser un estado de beneficencia? ¿Por qué se pudo mantener? Mi explicación es esta, ¿no? Que se mantiene a través de esos dos sectores fundamentales y a través de extender la propiedad privada inmobiliaria a muchos sectores de la sociedad. Ahí la etapa del desarrollismo franquista es fundamental. La estructura de la propiedad inmobiliaria en este país se constituye bajo el franquismo, fundamentalmente. De hecho, pasa, antes del plan de estabilización, podía haber una relación de un 60-40% entre quienes vivían de alquiler y 40% de propiedad, y se invierte a casi un 70-30%. Es decir, es clara la acción. Se hace por distintos procedimientos. Por ejemplo, hay distintas reformas de las leyes de arrendamientos urbanos desde finales de los 50 hasta principios de los 70 se hace, ¿no? Y quedan algunos pisos, estos que se llaman pisos de renta antigua, ¿no? Eso es por los cambios que se hacen en las leyes de arrendamientos urbanos, que fundamentalmente se enfocan a que no haya mercado del alquiler, a que la vivienda pública, de oferta pública, se restrinja al mínimo, se incentiva la promoción de vivienda privada y al mismo tiempo se liberaliza el mercado de los créditos hipotecarios. Eso es fundamental, porque entra la variable financiera ahí, ¿no?, en la construcción. Es decir, aquí yo señalo esto, aparte porque me especialicé en sociología urbana y creo que es un tema que ahora mismo está candente, ¿no?, la cuestión de la vivienda, ¿no? Y a veces no se entiende bien por qué es tan importante. Yo creo que es muy importante para entender estas mutaciones de la asistencia social en España. Cuando, a partir de lo que se llama la convergencia europea, en los años 80, España empieza a recorrer el camino que va de ser una semiperiferia del sistema mundo a convertirse, de una periferia a convertirse en una semiperiferia, integrarse en la política común europea, etcétera, etcétera. Ahí aparece por primera vez, en el libro verde de la Comisión Europea y después en el libro blanco, aparece la sustitución del término pobreza. En los planes de lucha contra la pobreza empieza a ser sustituido por el término exclusión social. Y España se incluye ahí, ¿no?, en esa convergencia europea que le lleva a asumir unos límites de déficit público que puede asumir y un límite de gasto público, etcétera, pero también asume ese paradigma de la exclusión social, eliminando la pobreza y centrando en la exclusión social. Ese paradigma de la exclusión lo que hace es dividir la asistencia social ya claramente en dos vías distintas. Una que tiene que ver con la garantía de rentas, que tiene que ver con las cotizaciones anteriores y se integran, ¿no?, muchas de ellas, y otras que tienen que ver con ese grupo, esa parte de la población no incluida, o que se llama en exclusión social, que está sometida a una acción social que tiene mucho más que ver con el auxilio social del franquismo que con esos sistemas de servicios sociales. Sobre todo en la graciabilidad y la discrecionalidad. Es decir, muchas de las ayudas que ofrecen los servicios sociales son discrecionales, son graciables y no generan derecho subjetivo. En quien es tomador de esas prestaciones no puede reclamarlas. El Estado se obliga a que tiene que tener, ¿no?, esa asistencia social, pero no genera un derecho subjetivo, ¿vale? El paradigma de la exclusión se da se asume en un momento en el que
Otro de los factores fundamentales que se dan es la terciarización forzosa de la economía en España, la reducción de los empleos industriales a través de la reconversión industrial a partir del 83. La reconversión industrial lo que hace es encaminar al país hacia unos sectores muy concretos, eliminar empleo industrial. Aquí en el artículo recojo el gasto que supone la reconversión industrial, más de 3 billones de pesetas de la época, de los cuales, en compensaciones, por la destrucción de los empleos que se le pagan a la gente que es despedida. De eso, alrededor solo de 100.000 millones fueron por créditos privados, el resto los asumió el Estado. ¿Vale? Y eso genera ya una situación, es decir, el Estado financia la destrucción de tejido productivo. La Unión Europea financia la destrucción de tejido productivo. Ha financiado la destrucción de vid, la destrucción de la cabaña ganadera, la destrucción del lino, ¿vale? Para regular los precios. Ahí se ve claramente, ¿no?, la dependencia que se tiene. En ese momento es cuando se asume la idea de la exclusión social y empieza a constituirse unos servicios sociales, digamos que modernizados, ¿no?, que tratan de apartarse de la acción social y benéfica del franquismo y tiene una pretensión de universalidad, de llegar a todas las personas con algún tipo de carencia económica, y no solo en el momento de la necesidad, sino a lo largo de todas las etapas de la vida, ¿vale? Esa es la idea fundamental, ¿no? Pero como digo, eso se hace dividiendo claramente una población que puede optar a las prestaciones por las cotizaciones, es decir, a la garantía de rentas, y otra población que está sujeta a la discrecionalidad y a la fiscalización por parte de los servicios sociales de cuál es su condición, ¿no?, respecto al trabajo asalariado, ¿no? El problema del paradigma de la exclusión es que España lo asume en un momento en el que, a través de la reconversión industrial y las primeras crisis de paro potente, se pasa de tener un 1,5% de paro en las últimas etapas del franquismo a tener un 22%. ¿Vale? Eso lo que hace, en muchos casos, es que la idea de exclusión social se desvirtúe por completo. Los servicios sociales municipales de base tienen que empezar a asumir casos de población, ¿no?, los llamados casos sociales, que no entran en esa idea de una población residual marginalizada, sino que es un proceso de empobrecimiento, ¿no?, lo que decía Sofía también, esa pobreza sobrevenida o estructural, ¿no?, ese paro estructural del 22%, cuando empiezan a desaparecer las rentas. Hay algunos autores que hablan de un desborde cuantitativo y cualitativo de los servicios sociales en ese momento. Cuantitativo en cuanto a la cantidad de necesidades que tienen que cubrir, y cualitativo también porque no se cuenta con herramientas distintas. Quiero decir, esto se vio después, cuando la época del quiebre de 2008 con los desahucios. Algunas entidades lo que trabajaban eran talleres de economía doméstica para las personas que estaban a punto de ser desahuciadas. Y hay programas así, que van a la gente que va a ser desahuciada y les hacen talleres de economía doméstica a ver si se organizan bien para seguir pagando. Cuando en realidad lo que primero las personas afectadas y después el movimiento social que surgió a través de la plataforma de afectados por la hipoteca y estos desahucios, lo que estaban hablando era del derecho a la vivienda, ¿no? Entonces ahí a eso me refiero con el desborde cualitativo también. Es decir, la idea del paradigma de la exclusión, o que esto lo decía Hilary Silver, ¿no?, que ha escrito mucho sobre el paradigma de la exclusión. El paradigma de la exclusión es una población que incidentalmente, por un momento determinado, cae por debajo de los niveles de vida, pero que posteriormente se volverá a reintegrar en el curso normal de las cosas. Bueno, eso a partir de los años 80 ya no era así. Ya no era así porque el objetivo no era ese. No había un objetivo. O sea, nunca lo ha habido. El problema es ese, que no tiene mucha novedad. Según donde te posiciones, no tiene mucha novedad. Nunca lo ha habido. La asistencia social, desde la reforma de la beneficencia del siglo XVI en adelante, nunca ha tenido esa vocación. Ha tenido la vocación de regular el conflicto social, no de resolverlo. De gestionar las situaciones de marginalidad y pobreza, no de resolverlas.
resolverla sería tanto como decir que no puede haber acumulación de riqueza porque están emparentadas. No hay solución posible a ese conflicto. Pues yo y muchos autores y autoras parten de ese convencimiento, que no hay una solución posible dentro del marco de la acumulación. Eso es lo que se da en ese momento. Se construyen unos servicios sociales y unos servicios sociales de base municipalizados, muchos de ellos se profesionalizan, ¿no? Se pasa del protagonismo de mucha acción benéfica y filantrópica a tratar de integrar muchos servicios en un ámbito administrativo, con el consecuente aumento de burocracia, etcétera, y con el consecuente aumento de gasto público, que eso también es una cosa que hay que, cuando se habla de neoliberalismo, el gasto público no es síntoma de redistribución, puede ser incluso todo lo contrario. Puede haber un gran aumento de gasto público en la construcción de una profesión concreta, integradores sociales, educadores, trabajadores sociales, sociólogos, un montón de gente que estamos alrededor pululando, ¿no?, de la degradación social, como para... Eso puede ser, y poner en marcha recursos que no llegan a quienes más lo necesitan. No es solo una opinión. En 2007, el informe FOESA, que sabéis que se hace cada 3 o 4 años sobre la exclusión social en España, en 2007, justo antes del boom, o sea, del estallido de la burbuja inmobiliaria, hacía un análisis, decía, solo alrededor de un tercio o menos, pero lo ponían alrededor de un tercio de las personas en situación grave de exclusión social tiene contacto con los servicios sociales, o están atendidos por los servicios sociales, porque estaban desbordados con otras muchas situaciones. ¿Qué pasaba con la población en exclusión social más severa? ¿No? ¿Qué pasaba con esos que ni siquiera se habían beneficiado del boom inmobiliario? Que no estaban siendo desahuciados de ninguna casa porque es que no la habían tenido, ¿no? O ya la habían sido hacía mucho tiempo. Empiezan a engrosar las filas de los comedores caritativos que vuelven a surgir, ¿no? Esto que periodísticamente se llamaba lo de las colas del hambre, ¿no?, que vuelven a surgir, y empiezan a aparecer un montón de ONGs, empresas, ¿no?, empresas de multiservicios, no solo fundaciones, sino también empresas multiservicios que se meten a la gestión de lo social, ¿no? ¿Se puede decir nombre? No. Pues no lo diré por si acaso después hay alguien que conoce a gente de Eulen, pero por ejemplo es una de ellas, ¿no? O multinacionales conocidas de la filantropía como la Cruz Roja, por ejemplo, que es una gran empresa también, una multinacional. Es decir, eso es lo que algunos autores han llamado en el momento de crisis, ¿no?, fundamentalmente a partir de 2007-2008, lo que se llama el welfare mix, ¿no? Un estado de bienestar que ni siquiera se había llegado a construir del todo y que se había ido equilibrando a partir de las diversas ondas de explosión inmobiliaria, ¿no?, que absorbían mano de obra poco especializada, que rendían beneficios muy importantes en la especulación del suelo, que mantenían a partidos políticos a través de la financiación irregular, digamos, o cuando no ilegal directamente, por las recalificaciones de suelo. Todo esto que hemos vivido, o sea, tenía un correlato político de estabilización, disciplinamiento. Si tienes que pagar una hipoteca de 700 euros al mes y cobras 1.200, pues te vas a mover poco, ¿no?, y vas a reivindicar poco. Bueno, ese welfare mix lo que hace, lo que se llama neoliberalización, es incluir dos movimientos. Uno es el que ha señalado Sofía, hacia la privatización de muchos de esos servicios, en la idea de que como están colapsados esos servicios sociales, no dan abasto, como hay un desborde cuantitativo y cualitativo, lo que falta es innovación social. Yo doy clases en un máster de la Universidad de Alicante que se llama Innovación Social y Dinámicas de Cambio, y tenemos muchas discusiones en cuanto a qué es la innovación. Yo siempre les digo una cosa que dejó escrita Luis Enrique Alonso, un sociólogo, que decía que el discurso de la innovación social es el discurso del management aplicado a los servicios a las personas directamente, a convertir a los propios pobres y excluidos en empresarios de sí mismos, ¿no?
Y todas estas ideas de la innovación en torno al copago, la cogestión, el partenariado, todo esto es el discurso que enmascara esa privatización que, como os digo, no es una cosa novedosa, la privatización. No es algo coyuntural, no es una vuelta a los principios del liberalismo. El término neoliberalismo engaña, es otra cosa distinta. Y el nombre no se lo voy a poner yo, se lo ponen Laval y Dardot y otros dos autores de los que no recuerdo el apellido, ya me perdonarán, pero no me están escuchando, que se llama La opción por la guerra civil. Es un libro que ha salido hace poco, que ha publicado Traficantes de Sueños, donde ellos analizan el curso del neoliberalismo y dice, el neoliberalismo en realidad, cuando surge como tendencia, el que se llama neoliberalismo, en realidad está apostando por una vía intermedia entre la socialdemocracia y el laissez-faire del primer industrialismo salvaje. Eso es el término neoliberalismo. En lo que se ha convertido eso es otra cosa. Y dicen, en lo que se ha convertido es en la opción por la guerra civil. Es decir, ahondar las diferencias sociales, desestructurar tanto las sociedades, que no importe que tenga que haber una regulación del conflicto a través de la redistribución. La regulación del conflicto se va a hacer a través de otra cosa. Esa otra cosa, hay un autor que se llama, de apellido es Robinson, pero no me acuerdo el nombre ahora, lo debo tener por aquí. William Robinson, el de Mano Dura. Mano Dura, ¿no? Dice, eso es lo que va a regular el conflicto a partir de ahora, la mano dura. ¿Vale? Entonces, la neoliberalización de los servicios sociales, y en España en concreto, y en muchos países, es esta combinación entre el welfare mix, ¿no? La privatización, la innovación social de productos nuevos, el espacio abierto a la competencia de nuevas empresas, de multiservicios, ONGs, cooperativas, etcétera, del ámbito de lo social, y la coordinación cada vez más importante entre la burocracia de la asistencia social, que como decías cumple un papel fundamental, ¿no? Para que no se llegue a dar la asistencia, y la coordinación con los servicios policiales y jurídicos. Esto es algo que han trabajado mucho, creo que personas que conocéis, ¿no? Como Débora Ávila y Sergio García, ¿no? En un artículo que se llama La policía de lo social. Dice, en realidad la policía de lo social, o lo que ha estudiado Lloyd Wackham, el sociólogo, ¿no? el libro de Castigar a los pobres, dice, cuidado con esto, no se trata de que haya una transferencia, de ya no invertimos en servicios sociales para nada y ahora invertimos solo en policía. Dice, bueno, si fuese solo eso, no. Se trata de que haya un proceso de desinversión, está claro, de transferencia de rentas, igual que lo hay de la transferencia de las clases más pobres a las clases con más renta a través de reformas fiscales regresivas. Eso es el proceso de neoliberalización, es ese. Pero dice, no solo eso, es que cada vez hay una mayor coordinación entre los servicios sociales y la policía y el ámbito judicial, ¿vale? Porque es una forma de contención del conflicto. Wackham estudia las políticas y las doctrinas penales y criminológicas en Estados Unidos, pero él dice, esto es una tendencia que llegó a Europa, ¿no? A mediados finales de los 90 y que vamos a ir viendo cómo se va aplicando. Una de las cosas que sucede es que esa discrecionalidad y graciabilidad tradicional que han tenido los servicios sociales, cuando las ayudas se han destinado no a través de la garantía de rentas, sino ante la demostración de pobreza, que decía Sofía, tú tienes que demostrar que eres pobre, pero no solo pobre, un pobre bueno, de los buenos, de los que buscan trabajo. Eso introduce una variable altamente subjetiva. ¿Quién es? ¿Quién determina eso? ¿No? ¿Quién determina eso? Por eso me interesaba mucho lo que decías del daño social, ¿no? El neoliberalismo y esa opción por la guerra civil es una forma de asumir que hay un daño social que no va a poder ser gestionado de otra forma más que a través de los regímenes penales o la policialización de la cuestión social, ¿no? Yo que he trabajado mucho tiempo en un albergue para personas sin hogar, a mis compañeras y compañeros, trabajadoras sociales, psicólogos y tal, decía, ¿te das cuenta que la policía hace trabajo social armado y que nosotros hacemos trabajo policial
de despacho. De hecho, la policía venía al equipo de calle del centro de acogida y era sistemático y estaban siempre presentes ahí. Es decir, no solo se trata de una transferencia de recursos, que también la hay, sino de una coordinación mayor y también de una asunción, ¿no? Y esto sería interesante, creo que de algo de esto hemos estado hablando de récord, ¿no? Interesante ver cómo se genera en distintas profesiones la idea de que la exclusión social es una culpa de quien la sufre, ¿no? Y cómo se va insertando esta cuestión de justificar, ¿no? el daño social. Una de las personas que atendía en el centro de acogida un día viene después de muchos trámites burocráticos de dar vuelta y dice, ya lo tengo. Digo, el certificado ese que me habéis pedido. ¿Qué certificado? Si yo no me lo ha pedido la trabajadora social. Digo, ¿pero cuál? Dice, el certificado de extinción. Era el certificado de exclusión social para justificar el certificado de extinción. Dice, a partir de ahora lo vamos a llamar así. El certificado de extinción. Claro, pues le había dado el nombre perfecto, ¿no? Y digo, eso es lo que certifica que estás próximo a extinguirte, ¿no? Nos reímos durante un tiempo de eso. Era trágico, era tragicómico la cuestión, pero bueno, de eso se trataba. Y bueno, finalmente me callo ya porque ya llevo demasiado hablando. Dejo abierta la pregunta. ¿Se ha sostenido la asistencia social en España se ha ido transformando sin abandonar del todo su raigambre nacional católica y de beneficencia, pasando por un breve periodo de intento de servicios sociales universales que llegaron en el momento en que ya se estaban prácticamente privatizados, ¿no? Como decía una vez Julio Llamazares, decía, en España se ha pasado de la Edad Media a la posmodernidad sin solución de continuidad. Nos hemos saltado todo lo del medio. Lo conocéis, ¿no? Julio Llamazares, el de La lluvia amarilla, un libro precioso. Que ya hablaba de la España vaciada antes de que existiese como concepto, ¿no? En esa novela maravillosa, La lluvia amarilla. Pues él decía eso, ¿no? Pues aquí pasa algo parecido, ¿no? Se pasa de la acción social benéfica a la sociedad implosiva, a una sociedad que asume que va a haber un daño social y que va a haber una parte que va a perder. ¿Por qué? Porque es fundamental generar nuevas marginalidades. Es fundamental. Es un juego de suma cero. Por lo menos desde mi perspectiva teórica es así. El proceso de acumulación es un juego de suma cero. Y los servicios sociales están o han estado para amortiguar eso en algunos casos. En el caso de España, lo que lo amortiguó con más eficiencia han sido en su momento los repetidos ciclos de expansión inmobiliaria e incorporación a la propiedad privada a partir de los distintos booms inmobiliarios. El problema es, ¿va a haber un nuevo ciclo inmobiliario? Por eso se quiere tramitar una nueva ley del suelo, por eso en la Comunidad Valenciana tenemos una nueva ley autonómica que quiere liberalizar suelo, es decir, volver a la misma senda de siempre. Es eso, y al mismo tiempo el centro de acogida donde yo trabajaba acaba de ser licitado a una nueva empresa y han tirado toda la plantilla y se van a quedar con la mitad, por ejemplo, y muchos servicios sociales están totalmente... Ahora terminaban un montón de contratos, en diciembre terminaron un montón de contratos y había listas de espera de 4 o 5 meses o más para conseguir una primera cita. En una situación de urgencia social, una primera cita en 4 o 5 meses, más o menos. Esas son las perspectivas que yo planteo, que como siempre me pasa, pues no son muy halagüeñas, pero creo que es lo que tenemos delante, ¿no? Esta combinación de la piedad y la horca en su versión 2.0 o 3.0, ya no sé por cuál vamos. Y gracias por escuchar. Tenemos media horita para ser puntuales y respetar el